Para el efecto de este artículo se consideran como una sola parte los que litiguen unidos bajo una misma representación. ¿Me desconectó alguien? Sí, va. Bien. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío, que eso es lo que conocemos como el duplicado, ¿verdad? Es una copia que lleva firma en original o lleva firmas en original, eso es lo que conocemos como el duplicado. Y este lo va a utilizar el tribunal para reponer los autos. Ah, Eduardo es el que se desconectó, ¿verdad? Bien. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. Nosotros en el original, digamos, ahí tenemos que indicar que se acompañan duplicado y dos copias si fueran dos partes. Pero, por ejemplo, si fueran tres partes, tendríamos que poner tres copias. Si fueran cuatro partes, cuatro copias y así sucesivamente. Una copia por cada parte que exista dentro del proceso. En el artículo 64 tenemos nosotros los plazos y habilitación del tiempo. Acá nosotros vamos a encontrar a veces varios términos cuando hablemos de plazos. Por ejemplo, vamos a ver términos, por ejemplo, como perentorio. ¿Verdad? Perentorio quiere decir de que es un plazo que precluye, una vez precluido, no podemos volver atrás. O sea, solo teníamos esa oportunidad para realizarlo. Eso quiere decir perentorio, ¿verdad? Entonces, hay algunos plazos que la ley establece que son perentorios. ¿Qué quiere decir? Que en esos casos no puede haber ningún tipo de excepción, ni ampliación de plazo, ni nada, ¿verdad? Perentorio. Solo teníamos esa oportunidad para hacer y si no lo hacemos, perdemos la oportunidad. Eso quiere decir perentorio. Entonces, eh, vamos a encontrar eso que está en muchos plazos. La idea es que los plazos por lo general son perentorios. Una vez concluyen, nosotros no podemos regresar atrás. Y es más, cada una de las etapas del proceso es perentoria. Una vez cumplida esa etapa procesal, nosotros no podemos volver atrás. ¿Va? O sea, el proceso va en una sola dirección, avanzando hacia adelante hasta llegar a sentencia. ¿Verdad? No puede ir hacia atrás. Hay algunos casos especiales que por algún amparo, por ejemplo, algún recurso de nulidad, pueda retrotraerse, pero va a ser por orden de un tribunal, ¿verdad? Pero lo normal es de que los procesos, los plazos ¿cómo se llaman? Las etapas procesales, perdón, precluyen. ¿Qué quiere decir? Que una vez terminadas no podemos regresar. Artículo 64, por favor, Silvia. Artículo 64. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Entonces, miren, una vez vencido el plazo o el término procesal, se dicta la resolución que corresponda. No hay necesidad que se lo pidamos al juez. Hay algunas cosas que sí se las vamos a tener que pedir al juez, ¿verdad? Pero porque así lo establece el procedimiento. Habilitación aquí por favor anoten de ver 45 de la ley del organismo judicial. Y vamos de una vez al 45 de su ley del organismo judicial, por si la tienen por ahí. El 45 lo que tiene es el cómputo en el tiempo, cómo se deben de contar los plazos. Te los voy a leer yo así rapidito. Salvo disposición en contrario, en el cómputo de los plazos legales se observarán las reglas siguientes. ¿Qué quiere decir? De que si alguna ley en particular establece algo distinto, entonces aplicaremos lo que establece esa ley.
¿verdad? Para ese caso en concreto, pero de forma general, nosotros vamos a aplicar estas reglas en el conteo de los plazos. Ah, el día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Lo deja bien claro. Medianoche, las 0 horas. O sea, 11:59 de la noche, un minuto más, pum, son las 0 horas. Ahí empieza a correr el día. ¿Estamos bien? 24 horas dura el día y empieza a correr a las 0 horas. B, para los efectos legales, se entiende el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente. Entonces, miren, de 6 de la tarde a 6 de la mañana es la noche y de 6 de la mañana a 6 de la tarde es el día, según la ley del organismo judicial. Tercero, o C, los meses y los años se regulan por el número de días que les corresponde. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. O sea, que digamos, si el plazo se va a contar en meses, se cuenta del día, digamos, del día 1, no pongamos el día 1, no, del día 5 al día 5. Es un mes, o sea, es un mes calendario redondo. No importa si el mes es de 28 días, si es de 30 días, si es de 29 o si es de 30. No importa. Entonces, si el plazo está en mes, lo contamos de redondo, digamos, ¿verdad? El mes completo. ¿Estamos bien? ¿Y cuándo termina el plazo? Cuando lo contamos en meses o en años. En años es lo mismo, ¿verdad? Solo que el plazo es por años en vez de meses. ¿Cuándo deja de... ¿Cuándo dejamos de contar el plazo o cuándo termina? A la víspera. ¿Qué quiere decir? Si nosotros el plazo lo empezamos a contar el 5 de mes, el plazo va a terminar el 4 a la víspera, vienen un día antes, a la víspera, ¿verdad? Del cumplimiento, de cuando empezamos a contar el plazo. Entonces, por ejemplo, si el plazo lo empezamos a contar el 5 de marzo, ¿cuándo termina el plazo? Si fuera de un mes, por ejemplo, el 4 de abril. ¿Verdad? Termina a la víspera. ¿Estamos bien? Los plazos en días. En los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo, de jornada semanal de trabajo, no menor de 40 horas, se tengan como días de descanso los días que por cualquier causa el tribunal hubiera permanecido cerrado durante el curso de las horas laborales. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la ley? Que cuando los plazos son en días, solamente vamos a contar días hábiles. Entonces, de esa cuenta, un plazo de 30 días hábiles no se cuenta como un mes calendario, sino que solo vamos a contar los días laborales, ¿verdad? De lunes a viernes, porque el juzgado no trabaja sábado ni domingo. Entonces, de lunes a viernes. Y si hay algún feriado o algún asueto, entonces esos días tampoco se cuentan, ¿verdad? Tampoco se cuentan. Los feriados son los días del santo patrono del lugar, que se celebra la feria del lugar, por eso se llaman feriados. Y los asuetos son los días de descanso que están regulados en la ley, ¿verdad? El 25 24 mediodía, 25 de diciembre, 31 mediodía, 1 de enero, y sucesivamente, ¿verdad? Todos los días de descanso, el día del ejército, el día de la revolución, el día del trabajo, etc. Entonces, todos esos días esos no se cuentan, ¿verdad? Solo vamos a contar los días hábiles. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente de la última notificación. O sea que si a mí me notificaron hoy, mi plazo empieza a correr mañana. ¿Estamos bien? Pues miren, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo lo establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece la
En materia impositiva, el cómputo se hará en forma que determinen las leyes de la materia. Y el plazo en horas. El plazo establecido fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o su plazo fijado. Si se tratare de interposición de recursos, el plazo en que inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Entonces, si se trata de plazos en horas, cuentan las 24 horas del día correcto. Pero si se trata de la imposición de algún recurso y el plazo está en horas, entonces ahí establece la ley de que el plazo va a empezar a computarse en la primera hora del día hábil siguiente. O sea que, por ejemplo, si a mí me notifican el viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo, y me dan un plazo de 24 horas para interponer algún recurso. Entonces, en ese caso, como es un recurso, es una impugnación, el plazo de 24 horas me empieza a correr a la primera hora laborable del día laborable siguiente, o sea, del lunes, digamos. ¿Quedó claro esto? Entonces, esto es la ley del organismo judicial, jóvenes, por favor. Anótenle ahí, ver 45 de la ley del organismo judicial, porque ahí tenemos las reglas de el tiempo, del cómputo del tiempo. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Habilitación del tiempo. Esto que vamos a ver a continuación, jóvenes, en materia civil, sí se puede, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que sí se puede, pero es muy raro que esto pase, ¿verdad? Digamos, yo la habilitación del tiempo es más común, yo lo he visto más común en los procesos penales, ¿verdad? Que a veces tienden a alargarse, pero los procesos civiles nunca he visto yo una habilitación del tiempo, aunque han habido veces que se realizan, por ejemplo, diligencias, darles un ejemplo, un desahucio de unas personas que están alquilando una casa. Entonces, en ese caso, pudiera ser que se alargue y el juez tenga que habilitar algunas horas, pero en civil no es tan normal la habilitación del tiempo. Pero más sin embargo, la ley lo establece. Artículo 65, por favor, Claudia. Lo leo, ley. Por favor, Silvia. Artículo 65. Habilitación de tiempo. Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho. La habilitación deberá pedirse antes de los días o de las horas inhábiles. Vamos bien, lo tenemos que pedir antes, ¿va? Si queremos que se habilite un par de horas, se lo tenemos que pedir al juez antes de que sean las horas finales, ¿verdad? Lo mismo si son días. Bien, notificaciones. Lo que vamos a ver nosotros a continuación aquí en las notificaciones es sin perjuicio de las notificaciones electrónicas. Yo les quiero compartir, miren, pues yo aquí tengo estos dos decretos. Uno es el 12-2022, este está nuevito, y el otro es el... Oh, ¿qué pasó aquí? Dice, ah, y el otro es este. Y el otro es el 15-2011. Déjenme ver, quiero ver si se los puedo poner. Bien, ahora. Estos dos decretos.
cosas. Uno es el decreto 15-2011. Y este decreto 15-2011 fue reformado por el 12-2022. ¿A qué se refieren estos dos? Acá pueden ver, esta es una ley reguladora de notificaciones por medios electrónicos. Para el organismo judicial, o sea, esto aplica para todos los procesos, ¿va, jóvenes? Básicamente, yo me recuerdo que hace algunos años hubieron unas reformas en el Código Penal donde ya le podían hacer a uno notificaciones por teléfono. Entonces uno cuando comparecía al tribunal, dentro de los datos que le pedían era el número de teléfono y un correo electrónico. Y ya le empezaron a notificar a uno por teléfono, mire, Lick tiene audiencia tal día, mire, Lick se suspendió su audiencia de mañana, mire, y así, ¿verdad? Igual, uno podía llamar y pedir por audiencia a los teléfonos, por teléfono las audiencias. Mire, necesito una audiencia, Lick se la agendamos para tal día, va, muchas gracias. Y le avisaban a las otras partes por teléfono. Entonces ahí empezaron a ver esos cambios. En el 2011 se empezaron a hacer los cambios a notificaciones electrónicas, o sea, se empezaron a como a preparar el terreno, digamos, para las notificaciones electrónicas. Y todavía era una cuestión, pues, meramente voluntaria, si lo quieren ver así. Entonces, yo me recuerdo que los primeros que implementaron aquí en la ciudad capital, o al menos los primeros que yo me di cuenta que lo implementaron, fueron los tribunales de familia. Entonces, en los juzgados de familia, ustedes podían voluntariamente adherirse al régimen de notificaciones electrónicas. Pero yo estaba ahí, cabal, viendo mi proceso, cuando pasó la supervisora del organismo judicial, preguntando de juzgado en juzgado, y le dice, mire, ¿y cuántos se inscribieron este mes? Ningún abogado, ningún abogado, y así. Entonces, ala, ninguno otra vez. Entonces, parece que iban como 3 meses seguidos y ningún abogado se había inscrito. Entonces, realmente, los abogados no se iban a inscribir voluntariamente, había que obligarlos, ¿no? Muchos leaks me decían, yo platiqué con ellos, me decían, ¿cómo voy a adherirme yo a las notificaciones electrónicas? ¿Qué seguridad jurídica hay si no tengo el papel? Me decía, ¿verdad? Eran unos licenciados ya de avanzada edad, por decirlo de alguna forma. Ya estaban viejitos, ¿verdad? Pero ellos estaban acostumbrados al papel. Y si no había papel con sellos, ellos no sentían una seguridad. ¿Va? Para ellos no había seguridad jurídica si no había papel. Pero digamos, yo me gradué hace 16 años, ¿va? Jóvenes, los abogados se nos graduamos de 16 años para acá, ya estamos más familiarizados con las cuestiones electrónicas. Imagínense ustedes los abogados que se están graduando ahorita, ¿verdad? Entonces, ya para ellos es normal eso. Entonces, ahora lo que hizo eh, el Congreso de la República fue como que en el 2011 preparó el terreno como para las notificaciones electrónicas y en el 2002, en el 2022, 11 años después, ya prácticamente pues estableció la obligatoriedad. Ahora, si ustedes no presentan su casillero electrónico, les notifican por los estados del tribunal. Bueno, en los procesos nuevos, si ustedes no presentan su casillero electrónico, no le dan trámite a su demanda. Y en los procesos viejos, digamos, notificaron de que había que establecer la notificación en un casillero electrónico, porque si no iban a empezar a notificar por los estrados de los tribunales. Entonces, el artículo 12, el decreto, perdón, 12-2022, lo que establece son reformas al 15-2011. Entonces, por ejemplo, en el artículo 1 del 12-2022 establece, se reforma el artículo 1 de la Ley Reguladora de Notificaciones, el cual queda así. ¿Cómo queda ahora?
Lo tenemos al lado derecho de la pantalla, jóvenes. Aquí donde les estoy marcando con el cursor, para que no vayan a confundirse. ¿Cómo marca esto? Pero aquí, miren donde está moviéndose el cursor. Establece. En todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial, además de las reformas de notificación reguladas en la ley, se notificará a las partes, sus abogados e interesados en la dirección electrónica previamente señalada. Miren, se notificará. Ya lo está diciendo, ya es algo que se debe hacer. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de las partes, sus abogados e interesados es obligatoria, para lo cual el organismo judicial facilitará los formularios de adhesión respectivos. Eso es facilísimo, ¿verdad? Entonces se meten a la página de internet, ahí llenan su formulario, ponen los datos que le pidan y 24 horas después les está llegando a ustedes el correo electrónico donde les están asignando ya su usuario y su clave, ¿verdad? Para el casillero electrónico. Entonces, ese usuario es el que ustedes ponen en el memorial, es un numerito, ¿verdad? Entonces, ustedes es un número y ustedes lo colocan. Y ya cualquier notificación les llega. Les llega como ahí dentro de los datos que uno coloca, pone su número de teléfono. Entonces le llega a uno mensaje de teléfono, mensaje de texto, un correo electrónico al correo que ustedes asignaron y les llega la notificación al sistema del casillero, ¿verdad? Entonces no hay pierde, ¿verdad? Les llega por 3 vías. ¿Estamos bien? El artículo 2 no lo reformó. El artículo 2 quedó así. Las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos tendrán los mismos efectos y validez que las realizadas conforme a las normas procesales correspondientes. Entonces, una notificación electrónica es exactamente igual que una de las otras. El artículo 3 quedó derogado. Ahí establecía que no se podía notificar por resoluciones, por notificaciones electrónicas. Y eran las notificaciones personales, ¿verdad? Hay unas notificaciones que la ley establecía que se tienen que hacer personales, y ahorita vamos a ver cuáles son, y esas no se podían hacer de forma electrónica. Ahora, como se derogó el artículo 3, aquí está, miren, en el artículo 2 del 12-2022 establece, se deroga el artículo 3 de la ley reguladora de medios electrónicos del organismo judicial 15-2021. Entonces, está derogado. El 4 se reformó. ¿Cómo quedó el 4? Con el fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, la Corte Suprema de Justicia debe implementar mecanismos tecnológicos que brinden a los usuarios de las notificaciones electrónicas certeza en cuanto a la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales y administrativas que se notifiquen, así como también en cuanto a la fecha y hora de la realización de las mismas, las cuales deberán refrendarse con la firma electrónica del notificador al momento de su publicación en el casillero electrónico. Y de ahí el artículo 5, la Corte Suprema de Justicia deberá implementar en forma gradual las notificaciones electrónicas, para lo cual deberá crear un plan de ejecución dentro de los 45 días posteriores a la vigencia de la presente ley, emitirá el reglamento correspondiente para su correcto uso y funcionamiento. Y esto fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2011 hasta el 2022 fue iniciando esta transición, digamos, ¿verdad? Y entonces a partir ya de 2022, finales de 2022, principios de 2023, ya empezaron a exigir la obligatoriedad. Digamos, ya a mí, a finales del año pasado,
por octubre, me empezaron ya a notificar de que digamos, en los procesos que yo tenía iniciados, que tenía que señalar un casillero electrónico, ¿verdad? Porque próximamente ya solo me iban a notificar, básicamente, ¿verdad? Entonces siempre hay diligencias que se van a tener que hacer mediante notificaciones, pero en la medida de lo posible, las notificaciones se van a hacer de forma electrónica. Entonces les recomiendo, jóvenes, si ustedes todavía no tienen las reformas aplicadas en su código, o si no lo tienen agregado al final de su código, que bajen del internet el decreto 15-2011 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de los medios electrónicos en el orden oficial. Ahorita se los voy a colocar aquí en el chat. Y las reformas son el decreto 12-2022. Entonces, estas están bien fácil de conseguirlas en Google, jóvenes. Ustedes ponen ahí decreto 15-2011 y decreto 12-2022, el primer resultado que les sale. Esas son las leyes que yo bajé. Entonces, tomemos en cuenta esto de las notificaciones electrónicas, ¿verdad, jóvenes? Nosotros ahorita vamos a ver las notificaciones. A las notificaciones rigen los mismos plazos que vamos a ver. La única diferencia es de que la notificación ya no va a llegar a hacérnosla el, el notificador, sino que nos va a llegar a nuestro casillero electrónico. Digamos, el demandado, supongamos de que yo demando así, como cuando yo la demando, yo no voy a colocar cuál es el casillero electrónico de Silvia. Entonces, Silvia, hasta que ella comparezca al proceso, ya sea contestar la demanda o a lo que sea, ella va a establecer cuál es su casillero electrónico, porque ya le corresponde hacerlo. Pero antes de eso la van a notificar en el lugar que yo señale para que ella reciba notificaciones, ¿verdad? O sea, yo igual te voy a poner el lugar de residencia o de trabajo o el lugar donde ella tienen que notificar. Le van a hacer la primera notificación de forma personal y de ahí obligatoriamente va a tener que señalar un casillero electrónico de un abogado para que la notifiquen. Entonces, en ese caso, ya va a poder seguir ella notificándose por medio del casillero electrónico. ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, sin perjuicio de lo establecido en la ley reguladora de notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. ¿Estamos bien? Clases de notificaciones. Establece la ley. Artículo 66. Todas resoluciones deben hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificarán a las otras personas a quienes la resolución se refiere. Las notificaciones se harán según el caso, primero personalmente, que esta es cuando comparece el notificador del juzgado al lugar señalado para recibir notificaciones y notifica, ¿verdad? Eso quiere decir personalmente. Por los estrados del tribunal. Bien, afuera de cada juzgado hay una especie como de pizarrón, de corcho, en algunos casos, de madera, en otros casos, una cartelera, le llaman algunos, ¿verdad? Pero el caso es de que ahí en esa especie de pizarrón, eso es lo que le llaman los estrados del tribunal. Y ahí lo que hacen es que las notificaciones que no han podido ser notificadas por alguna razón, por ejemplo, que yo me mudé de casa y no le avisé al juzgado que me mudé de casa, el juzgado llega y encuentra que en la casa no hay nadie. Entonces, en ese caso podría notificarme por los estrados del tribunal, ¿verdad? Entonces, porque la puede fijar solo si se niegan a recibírsela, pero como en este caso nadie se está negando, sino que lo que pasa es que no hay nadie en la casa. Entonces, en este caso, él la regresa al juzgado y el juzgado la notifica por medio de los estrados. La pega ahí en un lugar a la vista y ya estoy notificado. Tercero, por el libro de copias. El juzgado lleva un libro de copias
de todas las resoluciones que emite. Entonces ahí también se puede dar esa notificación por medio del libro de copias y por el boletín judicial. Y ahora con esta ley reguladora de notificaciones por medios electrónicos, ya vimos que también pueden haber notificaciones electrónicas. Notificaciones personales. Por favor, Zuli. Artículo 67. Artículo 67. Notificaciones personales. Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. Primero, la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Segundo, las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa o recusación acordada. Tercero, las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la práctica de una diligencia. Cuarto, las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa. Quinto, las resoluciones de apertura, recepción o denegación de prueba. Sexto, las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las en que se haga efectivo. Séptimo, el señalamiento de día para la vista. Octavo, las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer. Noveno, los autos y las sentencias. Décimo, las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso. Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga, expresará la hora y lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificador. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Entonces, si el notificado se niega a firmar, a uno le preguntan, ¿firma o no firma? Ah, no firmo, le dice uno, entonces se lo ponen ahí que no firma. O sí firmó, entonces ya le ponen a uno si firmó y ya firma, ¿verdad? Pero si en caso alguien se niega a firmar, lo hace constar el notificador y no hay ningún problema, la notificación es válida. Entonces, miren, este tipo de notificación personal es la que prohibía el decreto 15-2011 realizarse de forma electrónica. Estas personales se tenían que hacer de forma personal, como su nombre lo indica. Pero ya vimos ahora con la reforma del 12-2022 que ya se pueden hacer también las notificaciones personales de forma electrónica. Entonces, por ejemplo, si vamos a notificar ya una demanda, es difícil que sea por medio electrónico, porque como les digo, cuando yo voy a demandar a alguien, yo no sé cuál es el casillero electrónico de esta persona. Entonces señalo un lugar físico. Pero, por ejemplo, ya la reconvención, como la reconvención es una contrademanda, yo al momento de demandar señalé mi casillero electrónico. Entonces la reconvención o la contestación de la demanda en sentido negativo ya me la pueden notificar a mí por medio del casillero electrónico. ¿Estamos bien? Entonces ahora hay veces que estas las voy a tener que hacer personalmente, ¿verdad? Porque pues, físicamente hay que hacerlas personalmente, pero ya pueden hacerse también de forma electrónica, como todas las demás. ¿Estamos bien? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, este velero va hacia lo electrónico, ¿verdad? Yo considero que probablemente, porque ya tenemos notificaciones electrónicas, ya tenemos audiencias electrónicas, ¿verdad? Mi esposa realizó una audiencia de divorcio el otro día de forma electrónica. Les decía yo, vaya sentada en su computadora y ahí estaba, así como estamos nosotros ahorita, ¿no? Ahí estaba el juez, ahí estaba la otra parte, el abogado de la otra parte, ¿verdad? Mi esposa y su cliente estaban juntas. Entonces, y ahí se llevó a cabo la audiencia, miren, de forma electrónica, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita en esta clase. El juez dirigiendo, obviamente, ¿verdad? Le da la palabra al abogado, le da la palabra a tal parte. Al momento de identificarse, pusieron el DPI así frente a la cámara. Ah, ya lo habían mandado previamente al juzgado. Lo pusieron frente a la cámara para corroborar que era. Igual los abogados directores pusieron su carnet de abogado frente a la cámara, etcétera. Entonces, digamos, como se realiza normalmente
una audiencia. En una audiencia normalmente ustedes llegan y lo primero que hacen es darle el DPI y el carnet de abogado al secretario de la audiencia. Aquí lo hacen igual, lo único que lo van a hacer es poniéndolo a la vista. Entonces eso queda grabado, ¿me entienden? Entonces es una forma bastante fehaciente de realizar las audiencias. Entonces ya hay notificaciones, ya hay audiencias. ¿Quién quita? Y en determinado momento podemos ya presentar demandas y presentar memoriales de trámite de forma electrónica. Sería excelente, porque miren, o sea, nos evitaríamos el ir a dejarlo al juzgado. Como ya tenemos un sistema electrónico habilitado, entonces yo ya vengo, subo ahí a ese sistema la demanda y se fue. Entonces ya no hay necesidad de presentar la física. Copias, ¿y para qué copias si ya está escaneado el documento? Entonces hay formas, ¿verdad, jóvenes? Entonces yo sí considero de que hacia ahí vamos apuntando, hacia lo electrónico. Vaya el registro mercantil, por ejemplo, el registro de la propiedad, ya aceptan también presentación de documentos electrónicos. Yo el otro día hice una compraventa, era de aquí de la ciudad de Guatemala, y bien chilero el sistema, porque de una vez en el aviso del registro de la propiedad se llena el aviso de la municipalidad. Y entonces ustedes lo ingresan al registro de la propiedad y les sale ya hasta inscrito en la MUNI, en el catastro de la municipalidad. Entonces, si se dan cuenta, todo va tendiendo hacia lo electrónico, ¿verdad? Y obviamente hay economía procesal porque es más rápido, hay economía de papel, hay economía de tiempo, ¿verdad? Lo que yo gasto en ir al tribunal, ¿verdad? Digamos, eso era aquí en la ciudad capital, ese era uno de mi mayor estrés cuando yo tenía audiencia, llegar a tiempo a las audiencias. Yo salía tempranísimo, aunque me tocara estar 2 horas esperando en el juzgado. ¿Va? Porque el tráfico aquí en Guatemala es impredecible. En cualquier momento se atranca, ya no pasa uno. Entonces yo, muy paranoico con eso del tiempo en las audiencias, llegaba 1 hora, hora y media antes, estaba yo parado al frente del juzgado. Pero, y le decía a mi cliente, llegue 1 hora antes. Si ella sabía que yo le iba a llegar por lo menos media hora antes, ¿no? Que se pegan tarde. Pero el caso es de que eh, con las audiencias electrónicas es mucho más fácil, ya no tengo que salir de mi casa o de mi oficina, según sea el caso, ¿verdad? Que es muy temprano o desde mi casa la puedo hacer. Ahí realizo la audiencia, si no, pues llego a la oficina y la realizo ahí. ¿Me entienden? Entonces, hay mucha economía, tanto para el juzgado como para porque el juzgado, por ejemplo, si un notificador tiene que salir a hacer notificaciones, regularmente el notificador sale con un montón de notificaciones en un toque del juzgado y ellos lo van llevando a notificar. Muchas veces me dicen los notificadores, mira, no me dio carro, me tocó en bus, o me tocó usar mi moto, o me tocó usar mi carro, ¿verdad? Entonces, eh, va a haber también economía para ellos, tanto para el organismo judicial como para los funcionarios. Bueno, espero hacia ahí vamos, miren, hacia lo electrónico. Notificaciones por los estrados, por libros y por el boletín judicial, artículo 68. Las demás notificaciones se harán a los litigantes por los estrados o por los libros de copias del tribunal y sufrirán sus efectos 2 días después de fijadas las cédulas en los estrados o agregadas las copias a los legajos respectivos. O sea que si a mí me fijan en los estrados del tribunal una notificación, 2 días después de que está fijada ahí, empieza a correr el plazo. No, miren, por eso es de que hay que señalar el lugar para recibir notificaciones para que no le fijen a uno por los estrados del tribunal. Además, se les enviará copia de las mismas por correo a la dirección señalada para recibir notificaciones, sin que este requisito altere la validez de las notificaciones hechas, como lo indica el párrafo anterior. El notificador que no cumpliere con el aviso de copias por correo incurrirá en las sanciones consignadas en el artículo 69 de este código. La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, organizará el boletín judicial disponiendo la forma y clase de notificaciones que puedan hacerse a través de dicho boletín. ¿Sí, Gisela? Una consulta, fíjese que en el casillero electrónico hay una opción ahora donde dice en la bandeja de entrada
que dice notificaciones por los estrados, ahora será que las van a estar subiendo ahí en lugar de pegarlas en el juzgado? Supongo que sí. Supongo que lo van a hacer de las dos formas. Fíjese, Gisela. Yo creo que lo van a seguir haciendo en el juzgado y también las van a colocar ahí. Pero imagínense, usted ya tendría que ponerse a buscar entre todas esas notificaciones, hay alguna para usted, ¿verdad? Pero es una opción, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo van a seguir haciendo de las dos formas. Lo van a seguir colocando físicamente en los estrados y también lo van a hacer electrónicamente. Gracias. La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, organizará el boletín judicial dependiendo de la forma y clase de notificaciones que puedan hacerse a través de dicho medio. Esas sí nunca las he visto yo en la vida real. ¿Tienen jóvenes? Ahora las otras sí. De toda resolución en el 69, de toda resolución se dejará copia al carbón íntegra y legible, la cual se firmará y firmará y sellará el secretario, consignando desde la fecha en que la suscribe e identificando el respectivo expediente. Dichas copias se coleccionarán debidamente ordenadas y foliadas, atendiendo a las distintas clases de asuntos que se tramiten. Las copias de las resoluciones de carácter precautorio las coleccionará en forma reservada bajo su propia responsabilidad el secretario del tribunal. El secretario deberá cumplir con las obligaciones que le impone este artículo dentro de las 24 horas de dictada la resolución, bajo pena de multa de 5 quetzales por la primera vez que incumple y de 10 quetzales por la segunda y destitución por la tercera. Así que aguas con esto los secretarios. Miren, las copias de las resoluciones servirán asimismo para reposición de cualquier expediente que se extravíe. En el artículo 71 tenemos la forma de las notificaciones personales. Algunas personas tienen la idea equivocada de que la notificación personal quiere decir de que el notificador se la tiene que notificar a la persona que está notificando. O sea, por ejemplo, si yo estoy demandando a Gisela, tiene que llegar el notificador y notificarle directamente a Gisela. Y esto no es así, sino que personal quiere decir que el notificador. Bueno, la clase de ayer y la de lunes ya están subidas en YouTube. Ahorita, cuando terminemos la clase, les voy a compartir el enlace. Y las de la semana pasada también, porque la semana pasada no se las compartí. Bien, entonces yo les estaba diciendo de que las notificaciones personales no quiere decir que se le va a notificar directamente a la persona que se está notificando, sino que la notificación personal implica que el notificador es el que se constituye, él constituye su persona en el lugar señalado para notificar. Y entonces ya ahí en el lugar, él le puede notificar al directamente interesado, a la persona que vamos a notificar, se lo puede hacer al cónyuge, conviviente, padres, hijos, empleadas domésticas, o en general a cualquier persona que se encuentre en el domicilio, ¿verdad? Entonces, notificación personal quiere decir de que es el notificador el que se constituye en el lugar donde se tiene que notificar y notifica personalmente, ¿verdad? No es que yo le tenga que notificar necesariamente a la persona notificada. Esto lo tenemos en el 71, se los voy a leer yo. Forma de las notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante, a cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, ¿qué quiere decir? Puede haber un notario notificador también, irá a la casa que haya indicado y en su defecto a la de su residencia conocida o el lugar donde habitualmente se encuentra. Esto último lo hacen los notarios. El notario sí lo va a ir a buscar a donde esté. El notificador del juzgado, él regularmente va a la notificación señalada y si no está, no lo busca, ¿verdad?
se va y ya, lo suena a la cédula y ya estuvo. ¿Verdad? Porque tienen un montón de notificaciones que hacer, es comprensible. Y si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier otra persona que vive en la casa. Si se negare a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora del entrega. Y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma. También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal. La copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar el libro de gran constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el proceso de que se trata. De ahí la cédula de notificación, jóvenes, en el 72. A este anótenme, por favor, ver artículos 7 y 32 de la Constitución. Los voy a anotar aquí en el chat. Ver artículos 7 y 32 de la Constitución Política de la República. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar, tener la identificación del proceso, la fecha y la hora en que se hace la notificación, el nombre y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la resolución y la del escrito, en su caso, la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta, la firma del notificador y el sello del tribunal y del notario en su caso. En el artículo 73, ahí tenemos la forma en que se comunican los tribunales. Los tribunales o los juzgados se pueden comunicar por medio de exhortos, despachos o suplicatorios. El exhorto es cuando se comunican entre jueces de la misma jerarquía. Se comunica un juez de primera instancia con un juez de primera instancia. O se comunica una sala de la Corte de Apelaciones con otra sala de la Corte de Apelaciones, o un juzgado de paz con un juzgado de paz. Miren, juzgados de la misma jerarquía. ¿Cómo se comunican entre sí? Por medio de exhortos. Ahora bien, cuando un órgano jurisdiccional superior se va a comunicar con uno inferior, por ejemplo, el juez de primera instancia se va a comunicar con un juez de paz. Entonces, miren cómo es de uno de mayor jerarquía hacia uno de menor jerarquía, entonces aquí se van a comunicar por medio de un despacho. Miren, por un despacho. Y cuando se va a comunicar un tribunal inferior con uno superior, por ejemplo, un juez de primera instancia se va a comunicar con una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, como la sala es superior, entonces en este caso el tribunal de primera instancia le va a mandar un suplicatorio. Entonces, miren, exhorto entre juzgados de la misma jerarquía, despacho cuando uno de mayor jerarquía se quiere comunicar con uno de menor jerarquía, y suplicatorio cuando uno de menor jerarquía se quiere comunicar con uno de mayor jerarquía. Exhorto, despacho y suplicatorio. Artículo 73. Por favor, Claudia. Artículo 73. Notificación por exhorto, despacho o suplicatorio. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del proceso,
Se hará la notificación o citación por medio de exhorto o despacho dirigido al juez de primera instancia si la persona reside en la cabecera departamental o dirigido al juez menor correspondiente si residiere en un municipio. Cuando el suplicatorio o comisión rogatoria haya de remitirse a juez o tribunal de otro país, deberá hacerse por medio de la Corte Suprema de Justicia. Miren, si yo me quiero comunicar, pero con un tribunal de otro país, entonces también lo puedo hacer por medio de suplicatorio o por medio de una comisión rogatoria. Pero en ambos casos lo debo hacer por medio de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, jóvenes, es que me miraba pálido en la cámara. Abstención de notificar por ausencia o por muerte. Fíjense pues, ¿qué pasa si la persona que quieren notificar no vive en el país? ¿Se acuerdan de la ausencia? Cuando una persona que tenía domicilio en el país se encuentra fuera de la República, está ausente. O cuando una persona desapareció de su domicilio y no tenemos noticia de ella, está ausente. Entonces, si una persona está ausente, si ya le declaramos la ausencia, entonces ya no hay ningún problema porque ya tiene un defensor judicial. Pero si aún no hemos declarado la ausencia, y entonces llega la persona a notificar y le dicen en la casa, no, mire, usted ya no vive aquí porque hace años que se fue a ir a Estados Unidos. Entonces él está ausente de la República. En este caso, el notificador tiene que abstenerse de notificar, ¿verdad? La vez pasada, nosotros notificamos a una persona en el lugar que sabíamos que era el lugar de su residencia. Y hasta la que lo notificamos, nos señalaron el día para la audiencia y todo. Cuando llegamos el día de la audiencia, me dice el juez, mira, fíjese que le voy a tener que suspender la audiencia. Ay, ¿por qué? Le digo yo. Porque fíjese que la persona que ustedes están demandando está fuera del país. Entonces digo yo, bueno, ¿y cómo supieron ustedes que está fuera del país? Porque los familiares devolvieron la cédula de notificación. O sea, los familiares la recibieron, pero luego se la llevaron a un abogado. El abogado lo que hizo fue que sacó una constancia de movimiento migratorio y con la constancia de movimiento migratorio la devolvió al juzgado. Y entonces el juzgado le quitó validez a la notificación porque la persona está ausente. Pero entonces ese es el motivo porque si una persona está ausente no debe notificar por parte del juzgado. Artículo 74, por favor, Oscar. Artículo 74. La abstención de notificar por ausencia o muerte. Cuando el notificador sepa por constarle personalmente o por informes que le den en la casa de la persona que deba ser notificada que ésta se haya ausente de la República o hubiere fallecido. Se abstendrá de entregar y de fijar la cédula y pondrá razón en los autos, haciendo constar cómo lo supo y quiénes se lo dieron y quiénes le dieron la información para que el tribunal disponga de lo que deba hacerse. Yo creo que, miren, la responsabilidad civil termina con la muerte de la persona, salvo lo establecido para la herencia. O sea, si la persona dejó bienes, sí podemos cobrar de la herencia, ¿verdad? Sí le podemos cobrar allá al representante de la mortual. Pero regla general, si la persona murió, pues la responsabilidad murió también. Entonces, en este caso, el juez debe determinar qué es lo que se va a hacer. Ahora, en el caso de la ausencia, pues ahí sí está fácil lo que hay que hacer. Hay que declarar ausente a la persona y nombrarle un defensor judicial. Y ahora ya podemos demandar al defensor judicial y ahí seguimos adelante. Término para notificar. Las notificaciones personales se van a realizar dentro de las 24 horas después de haber realizado la resolución. Miren, artículo 75.
Las notificaciones deben hacerse a las partes o a sus representantes y las que fueren personales se practicarán dentro de 24 horas, bajo pena al notificador de 2 quetzales de multa, salvo que por el número de los que deban ser notificados se requiera tiempo mayor a juicio del juez. El juez o presidente del tribunal tienen obligación de revisar cada vez que haya dictarse alguna resolución si las notificaciones se hicieron en tiempo. Y en su caso, impondrán las sanciones correspondientes. Si así no lo hicieran, incurrirán en una multa de 10 quetzales que les impondrá el Tribunal Superior. O sea que el juez debe multar al notificador si no cumplió con la resolución. Y si el juez no lo multa, entonces van a multar al juez. El Tribunal Superior va a multar. ¿Estamos bien? Nulidad de las notificaciones. Y a este, por favor, anótenle ver artículo 613. Se los voy a anotar yo acá. 613 del Código Procesal Civil y Mercantil al 77. Las notificaciones que se hicieran en forma distinta de la prevenida en este capítulo serán nulas y el que las autorice incurrirá en una multa de 5 a 10 quetzales, debiendo, además, responder de cuantos daños y perjuicios se hayan originado por su culpa. Facultades para darse por notificado. Esto es lo que en la doctrina se le conoce como notificación por conducta concluyente. Esto es cuando ustedes acuden al juzgado, no es que ustedes aún no les han notificado, y ustedes acuden al juzgado y les dicen, mire, si hay una resolución que aún no le hemos notificado, entonces ustedes pueden decir, mire, yo quiero que me den esa notificación y yo me voy a dar por notificado en este momento. Eso es lo que se llama como la notificación por conducta concluyente. Entonces, ahí el artículo 78, por favor, anótenle conducta concluyente. Por favor, Eduardo. Artículo ¿Podría 78. repetirlo, Lee? ¿Conducta qué era? Al 78, anótenle notificación, perdón, por conducta concluyente. Oye, facultad de darse por notificado. No obstante lo prevenido en el artículo que precede, si el interesado se hubiere manifestado en juicio sabedor de la resolución, la notificación surtirá entonces sus efectos como si estuviera legítimamente hecha, mas no por eso quedará revelado el notificador de la responsabilidad expresada en el artículo anterior. Entonces, esa es la notificación por conducta concluyente. Faltó un parrafito al final que establece igualmente se tendrá por notificado que se hubiera manifestado en juicio sabedor de la resolución, aunque es notificado. Lugar para notificar. Básicamente el lugar para notificar va a ser el perímetro de la población. Si ya se sale del perímetro de la población, entonces ya vamos a tener que pedirle a un Estado que tenga competencia en el perímetro donde deba hacerse la notificación para que haga dicha notificación, ya sea por exhorto, por despacho o por explicatorio, ¿verdad? Cualquiera que sea el caso. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar en que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan, para recibir las notificaciones, y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deben hacérseles en el mismo perímetro. En la capital, deberán fijar lugar dentro del sector comprendido entre la primera y 12 avenida y la primera y 18 calle de la zona 1. Está en el puro centro, ¿verdad?
a menos que se trate de la oficina de un abogado. Entonces, si se trata de la oficina del abogado, puede ser en cualquier zona de la capital, ¿verdad? Salvo que se señale oficina de un abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitadas donde se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificadas la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirá haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. Muy bien. De ahí hay algunas otras cositas que tenemos que ver aquí, jóvenes. Que yo sé que estas no son las clases más emocionantes, pero son un montón de reglas que las tenemos que ir viendo. Ya cuando lleguemos a los procesos, entonces ahí se va a empezar a poner bonita la cosa. Ahí ya las clases son más dinámicas, ¿verdad? Pero igual, o sea, tenemos que saber todo eso. Artículo 81, comisión de diligencias. Aquí se vuelve a referir a los exhortos, despachos y suplicatorios. Y a este artículo 81, por favor, anótenle ver 114 de la ley del organismo judicial. Miren, ver 114. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar donde se sigue el proceso deberán cometerse al juez del lugar que corresponde. Es lo que les decía, ¿verdad? Si yo tengo que realizar una notificación, por ejemplo, que el proceso es aquí en Guatemala, y la notificación yo tengo que realizarla en Suchitepeques, por ejemplo, en Mazatenango. Entonces, yo tengo que oficiar ante un juez, exhortar o despachar, mejor dicho, ante un juez de Mazatenango para que sea ese juez el que haga la notificación. Regularmente a los jueces que se comisionan para hacer las notificaciones es a los de paz, ¿verdad? Entonces, se les manda normalmente un despacho a los juzgados de paz y estos se encargan de realizar la notificación en el perímetro donde le corresponde. Los exhortos, despachos y suplicatorios deben contener, además de las fórmulas de estilo, la copia íntegra de la resolución que debe notificarse e indicación de la diligencia que haya de practicarse, en su caso. Y con ellos se acompañarán las copias de los escritos y documentos que la ley previene. O sea, no solo notificaciones le podemos encargar a un juez de otro lugar. Por ejemplo, si el juez tuviera que hacer un reconocimiento judicial, pero por ejemplo que el juicio se está llevando a cabo aquí en Guatemala, pero hay bienes en Guatemala, hay bienes en Escuintla y hay bienes en Suchitepeques. Entonces, el juez de aquí de Guatemala puede realizar el reconocimiento judicial de los bienes de aquí del departamento de Guatemala, pero le puede comisionar a un juez de Escuintla, por ejemplo, que haga el reconocimiento judicial de los bienes que están en Escuintla. O le podría comisionar a un juez de Suchitepeques, por ejemplo, la realización de las diligencias que tiene que hacer en Suchitepeques, según el caso. O sea, no solo notificaciones, también hay otro tipo de diligencias que se pueden encargar. 82. El secretario o el notificador deberán poner en autos una razón firmada por ellos en la que conste la fecha en que se expide el exhorto, despacho o suplicatorio, el juez a quien se dirige, el medio de conducción, que puede ser el propio interesado, el número de folios y los anexos que contenga. Aquí en la ciudad capital, como hay varios juzgados, ¿verdad, jóvenes? Hay un montón de juzgados. Entonces, aquí todos los escritos y las demandas los distribuye el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia.
Entonces, digamos, si nosotros vamos a presentar una demanda, no la presentamos directamente ante el juzgado, sino que la presentamos al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Ellos meten la demanda, digamos, a un sistema y ese sistema la distribuye equitativamente entre todos los juzgados. Entonces va asignando las demandas nuevas entre los diferentes juzgados, ¿verdad? Antes había el problema de que si yo tenía un mi cuate que era juez del juzgado octavo, por ejemplo, entonces yo iba y presentaba en el juzgado octavo eh, mi solicitud, ¿verdad? Porque ya sabía que ese juez me iba a tratar bien probablemente. Ahora no. Ahora pues me va a tocar litigar ante el juez que me toque, ¿verdad? Porque eh, existe el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. En los departamentos no hay tanto problema porque regularmente hay un juzgado de primera instancia por departamento. Digamos, en el caso de Escuintla hay dos, hay uno en Escuintla y uno en Santa Lucía con Guapa, pero cada uno tiene su territorio determinados, no son como los de aquí de la capital, de que todos tienen competencia en toda la ciudad capital, o más bien dicho, en todo el departamento de Guatemala. A excepción de Misco de Amatitlán y Villanueva, porque ahí sí hay juzgados de primera instancia. Cumplimiento de la comisión en el artículo 83. El secretario del tribunal comisionado pondrá la fecha y hora de recibo. El juez, el mismo día en que reciba la comisión, ordenará la práctica de la diligencia, la que se cumplirá dentro de los 3 días siguientes, a no ser que las actuaciones que hayan de practicarse exijan mayor tiempo, lo que será constar, o que el comitente, por la naturaleza de la misma, haya señalado día y hora para el efecto. Concluidas estas, se devolverán las diligencias de inmediato y de oficio. Al comisionado que no cumpla con las prescripciones de este artículo, se le impondrá una multa de 5 quetzales por el superior respectivo de oficio o a solicitud de pago. De ahí, los gastos de actuación, la omisión al cumplimiento de las leyes fiscales, esos léanlos por su cuenta. De ahí, jóvenes, vámonos hasta el artículo 89. Y a este anótenle ver artículo 200, literal C. De la ley del organismo judicial. Y esto se refiere a la asistencia gratuita o a la asistencia judicial gratuita. Primero establece que la actuación de los juzgados es gratuita, ¿verdad, jóvenes? Pero también establece algunos casos en que cuando personas que sean de pobreza notoria tengan que litigar, entonces establece que se les debe dar asistencia gratuita, ¿verdad? Incluso los abogados estamos obligados a darle asistencia gratuita a las personas que tengan notoria pobreza. Yo me recuerdo una vez cuando yo estaba haciendo mis prácticas, yo no encontraba juicios ejecutivos en el bufete popular y había un licenciado amigo mío y me dice, entonces yo le hablé y le dije, fíjese que no encuentro procesos. Ah, vaya, mire pues, vaya a hablar otra vez con él y me dijo el nombre del que era el encargado de allá. ¿Va? Vaya, me dijo, a hablar con él y si no encuentra, me dijo, yo le voy a dar un caso mío, porque yo tengo casos de gente que es pobrecita a las que yo les trabajo de gratis. Entonces yo le puedo dar uno de esos casos a usted y usted lo trabaja, ¿no? Para que se saque su práctica. Entonces ahí fue donde yo aprendí que el licenciado Menéndez, Alfredo Menéndez se llama,
El licenciado Menéndez, él le daba asistencia gratuita a la gente que lo necesitaba y no les cobraba. ¿Verdad? Dios lo bendijo con trabajo en su oficina, entonces él cuando tenía la oportunidad de ayudar a alguien lo hacía, ¿verdad? Y me lo dijo así tan naturalmente, ¿verdad? Tengo casos ahí de gente que es pobrecita, que no tiene recursos, me dijo que yo les trabajo de gratis y yo le puedo dar unos. Al final no hubo necesidad, porque Rolando, que era el del bufete popular, cuando llegué me dijo, ya te conseguí uno, me dijo, y me dio mi juicio ejecutivo, ¿verdad? Para que yo pudiera realizar. Bien, artículo 89. Los que carezcan de recursos para litigar en razón de su pobreza podrán gestionar el beneficio de litigar gratuitamente con arreglo a las disposiciones siguientes. Beneficios de la declaratoria. El declarado con derecho a la asistencia judicial gratuita litigará en papel español. Esto tiene que ver porque antes las demandas se presentaban en papel sellado, pero ahora con la reforma que hicieron a la ley no la reforma, sino que la nueva ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, establece que en sustitución del papel sellado se va a utilizar papel bond. Entonces ahora todas las actuaciones judiciales se van a hacer en papel bond. Entonces, por eso era que establecía antes que a la persona que se le declarara para asistencia legal gratuita lo podía hacer en papel español, porque el papel español no pagaba impuestos. En cambio, el papel sellado ese era un papel en el cual ya venía incluido el impuesto en el papel. Entonces nosotros ya no teníamos que pegarle timbres, perdón, ¿verdad? Porque ya venía ahí el impuesto del papel, ¿verdad? Entonces ahora todo se va a hacer en papel. Papel español será sustituido por abogado, será asistido por abogado, perdón, y no estará obligado al pago de honorarios, constitución de depósitos y demás gastos que ocasiona el proceso, salvo que mejorar el fortuna. Solicitud inicial. El que solicita la declaratoria se presentará ante el juez competente para el conocimiento del proceso que ha de gozar el beneficio, proponiendo información testimonial y las demás pruebas que justifiquen su estado de pobreza. De la petición se dará audiencia conforme al procedimiento de los incidentes a la persona con quien se va a litigar y a la Procuraduría General de la Nación. Oposición, prueba y resolución. Si no hubiera oposición, el juez recibirá inmediatamente las pruebas y resolverá dentro de un término que no exceda de 5 días. Si hubiera oposición, abrirá prueba del incidente por término de 10 días y luego resolverá en el término de los 3 días. Artículo 94, ¿verdad? Para terminar, pobreza notoria. Cuando sea urgente dictar la resolución que se pide y si a juicio del juez fuere notoria, la pobreza del solicitante podrá conceder provisionalmente el beneficio de asistencia judicial gratuita que valdrá por el término de 2 meses. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya, desper- ¿Perdón? ya despertamos. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que Disculpe, cuando... Sí, Cela. lo siento. La declaratoria de pobreza, ¿cómo la tramitan o solo es así verbal? No, se tramita por la vía de los incidentes. Pero es un memorial. Sí, se hace la solicitud de memorial. ¿Verdad? Pero es un memorial simple, entendemos, porque no va a haber auxilio de abogado ni nada, ¿verdad? Más bien dicho, es Ah, una solicitud por escrito al tribunal, ¿verdad?
Ah, ya. Muy bien. Dice que la ley específicamente no establece cómo se hace la solicitud. En el artículo 91 solo establece el que solicite la declaratoria se presentará ante el juez competente para el conocimiento del proceso en que ha de gozar del beneficio, proponiendo la información testimonial y demás pruebas que justifiquen su estado de pobreza. O sea, no establece si la petición debe ser por escrito o debe ser por... Pero yo supongo, ¿verdad?, que es por escrito, como toda solicitud inicial en derecho civil, que la ley no establece. Li, Muy bien. Sí, Silvia. Li, ¿sabe qué me imagino yo? En Ajá. este caso que habla del 91, como no especifica un trámite así bien detallado, no sé, me Ah. imagino algo así como la exhibición personal, ¿verdad? Bien sencillo, o sea, llega, ¿verdad? Una persona expone para darle Sí, porque se trámite. supone que es una persona que no va a tener grandes conocimientos de derecho, ¿verdad? Entonces la persona va a hacer una solicitud de Exacto. acuerdo a lo que pueda, ¿va? Sí, Gisela. O en ciertas ocasiones, disculpe, Li, Sí, sí. o en Silvia. ciertas ocasiones, por ejemplo, en esos casos, se da que las personas llevan un escrito sencillo, como usted dice, argumentando lo que... O incluso lo podrían manifestar y el juzgado tomar nota, ¿verdad? Exacto, Podría hacerse también. también. ¿Verdad? Entonces ahí sí sería de ver con un tribunal, porque yo nunca he visto un caso de estos en la vida real. O sea, sí he visto casos de abogados que dan asistencia gratuita, pero porque ellos quieren darla, no porque hay una resolución del juzgado, ¿verdad? Sí, Gisela, ¿Y por qué le piden audiencia a la PGN? porque como la PGN va a ser la encargada de representar los intereses de las personas que no puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se les da audiencia a ellos también. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Nosotros jóvenes en la siguiente clase vamos a empezar a platicar ya de los procesos. Los procesos, nosotros tenemos varias clases de procesos. Tenemos los procesos de conocimiento, tenemos los procesos de ejecución, tenemos los procesos cautelares y tenemos otros procesos que se llaman impugnaciones de las resoluciones judiciales. Todos son procesos, ¿verdad? Bueno, las impugnaciones en sí no son procesos, o sea, son impugnaciones de los procesos, ¿verdad? Entonces, los procesos básicamente tenemos los procesos de conocimiento o los juicios de conocimiento, tenemos los juicios de ejecución, también tenemos el proceso cautelar. Los procesos de conocimiento, estos son aquellos procesos en los cuales el juez va a entrar a conocer. ¿Qué va a conocer el juez? Va a conocer los hechos, va a conocer los argumentos, va a conocer las pruebas y va a conocer los alegatos de las partes, los alegatos o conclusiones de las partes. Y en base a eso, el juez se va a hacer una idea del proceso y en base al conocimiento de la ley va a tomar una decisión de a quién le corresponde el derecho. Lo importante aquí en los procesos de conocimiento es de que aquí no está declarado a quién le pertenece el derecho, sino que eso es lo que va a declarar el juez, ¿verdad? El juez va a determinar el derecho le corresponde a Claudia o el derecho le corresponde a Silvia, ¿verdad? Por eso se llama de conocimiento. La otra clase de procesos son los procesos de ejecución. En los procesos de ejecución, acá el juez ya no entra a conocer los argumentos o las pruebas o los alegatos. Aquí en los procesos de ejecución ya está determinado a quién le pertenece el derecho. Puede ser por una sentencia, puede ser que el juez determinó que el derecho le asistía a Silvia, o pudiera ser que por un contrato, o por un título de crédito, vamos a ver en su momento
cuáles son los títulos ejecutivos que podemos utilizar para las ejecuciones. Entonces, vamos a realizar el proceso de ejecución. Pero en este caso, Silvia ya tiene constituido su derecho, ya solo va a hacerlo valer, ¿verdad? Ya el juez ya no va a decidir, el derecho le puede corresponder a Claudia o a Silvia, no. Aquí Silvia ya tiene reconocido su derecho, y ya solo le dice, señor juez, usted ordenó que me pagaran y no me han pagado, por favor, ejecute. Y el señor juez ejecuta. Esos son los procesos de ejecución. Luego tenemos el proceso cautelar. El proceso cautelar, jóvenes, este sirve para asegurar el resultado de un proceso futuro. Por ejemplo, yo voy a demandar a Silvia, pero yo todavía no tengo preparada la demanda. Entonces, pero yo me entero de que Silvia va a poner a la venta un bien. Entonces yo puedo presentar un proceso cautelar para embargarle un bien a Silvia y evitar que lo venda. Y posteriormente plantear la demanda. O sea, no solo lo voy a embargar porque sí. Yo lo voy a embargar porque estoy buscando plantear una demanda más adelante. Entonces, tenemos el juzgado nos va a dar un plazo para poder plantear esa demanda. O también se puede plantear el proceso cautelar como medida, o sea, juntamente con la demanda. El proceso cautelar es antes de la demanda, pero también podemos plantearlo como medida cautelar, juntamente con la demanda. Dar la demanda del embargo. Básicamente, esas son las clases de proceso que establece la ley. En la siguiente clase, en el siguiente clase de procesal civil, vamos a empezar a ver un cuadrito en el cual yo les voy a poner los distintos procesos. Los procesos de conocimiento, los de ejecución, el cautelar. ¿Cuándo procede cada uno? ¿Verdad? Y cuál es la vía procesal en que se va a seguir. Entonces, básicamente, ¿y cuáles son? Digamos, ¿cuáles son? Digamos, por ejemplo, los de conocimiento. Ahí tenemos el juicio ordinario, tenemos el oral, tenemos el sumario y tenemos el arbitraje. En las ejecuciones, ahí tenemos dos tipos de ejecuciones. Tenemos ejecuciones singulares y ejecuciones colectivas. Entonces, así les voy a hacer yo la clasificación en un cuadrito para que sea más fácil para que ustedes lo estudien. Y de ahí, que hayamos hecho como el mapa general de todos los procesos, vamos a empezar a estudiar los procesos uno por uno. Empezando por el más complejo, que es el juicio ordinario, y vamos a seguir así con cada uno. Vamos a ver primero el ordinario, después vamos a ver el sumario. No están en ese orden en la ley, pero los vamos a ver en ese orden porque son muy similares. De ahí vamos a ver el oral y de ahí vamos a ver los procesos de ejecución y por último vamos a ver el proceso cautelar. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento? Bien. No hay... ¿Sí, Claudia? ¿No? Bien, entonces si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá.